Bueno, veamos estos ejercicios. El número 1 me dice que observamos un relámpago y que 5 segundos después percibimos el trueno. Teniendo en cuenta que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 335 metros por segundo, ¿a qué distancia está la tormenta? Bueno, pues la distancia que me están pidiendo pues será la velocidad multiplicada por el tiempo, es decir, 5 segundos el tiempo multiplicado por la velocidad 335. Y 5 multiplicado por 335, pues es 1,7 kilómetros, ¿no? Un segundito que lo miro. 5 multiplicado por 335 son 1675 metros, 1675 metros, que es aproximadamente 1,7 kilómetros. Así que, bueno, pues un problema menos. Ejercicio número 2. Un buque está en reposo, hace sonar la sirena y percibe eco a 3 segundos. Dice, ¿a qué distancia de la costa se encuentra? Bueno, yo tengo aquí mi barquito, mi buque o lo que sea esto, ¿no? Y aquí está la costa y hay un acantilado. El viaje que hace el sonido va desde la embarcación hasta la costa y vuelve. De tal forma que la distancia que recorre el sonido es 2 veces la distancia que hay hasta la costa. Bien, pues esa distancia que hay, que es 2 veces la distancia hasta la costa, pues será el tiempo que tarda, ¿no? Que es 3 segundos por la velocidad del sonido, que me decía que aquí usase 340, ¿no? Así que ¿cuánto vale la distancia que me piden? Pues 3 por 340 dividido por 2 es una distancia de 510 metros. Veamos un ejercicio más. Dice, golpean con, perdón, con el martillo un raíl de la vía férrea. Si escuchamos el sonido a través del raíl 4,4 segundos antes que a través del aire, ¿qué distancia nos separa del lugar en el que se golpea el raíl? Es decir, aquí estoy golpeando el raíl y las ondas pueden viajar por el aire y en ese caso pues tardarán un tiempo que voy a llamar tiempo por el aire. Pero también pueden viajar por el raíl y en ese caso pues voy a hablar del tiempo del raíl. Y me dice que la distancia, perdón, que el tiempo que tarda a través del aire pues es 4,4 segundos más que el del raíl. Así que el tiempo en el aire pues es el tiempo del raíl más 4,4 segundos. La pregunta es, ¿qué distancia nos separa del lugar donde golpeamos el raíl? Bien, la distancia, si la ponemos en función de la velocidad del aire, del tiempo del aire, es decir, la distancia a través del aire, pues será la velocidad en el aire por el tiempo que tarda en el aire. Y la distancia por el raíl, pues será la velocidad por el raíl por el tiempo por el raíl. Y naturalmente esas dos distancias serán iguales, es decir, VA por TA tiene que ser igual que VR por TR. La velocidad en el aire, 340. El tiempo en el aire, pues 4,4 más el tiempo en el raíl. Igual a la velocidad en el raíl, que me ha dicho que era 5000, por el tiempo en el raíl. Resolvemos esto y me va a quedar que el tiempo en el raíl pues será 5000, perdón, será 340 por 4,4 dividido por 5000 menos 340, ¿verdad? Vamos a hacer eso, 340 multiplicado por 4,4 dividido por 5000
menos 340 y eso dice la calculadora esta que sale 0,321 segundos, 0,321 segundos. Por lo tanto, la distancia, si la calculamos en cualquiera de las dos expresiones, ¿no?, pues será la velocidad del rail, por ejemplo, 5000 por el tiempo 0,321 segundos, esto multiplicado por 5000, que son 1605, 1605 metros. Bueno, pues esa sería la distancia, es 1,6 kilómetros. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que será el número 4. El ejercicio número 4, pues ya hemos hecho uno parecido, ¿no? Dice que dejamos caer una piedra en un pozo y, bueno, pues el sonido y la piedra pues se mueven en sentidos opuestos, ¿no? Si llamo T de la piedra al tiempo que tarda en llegar al fondo del pozo y tiempo del sonido, el tiempo que tarda el sonido en subir desde el pozo hasta arriba, pues la suma de ambas dice aquí que es 3 segundos. Pues eso es 3. Por otro lado, la ecuación de la caída es que si caigo, llego a una altura 0, desde una altura h, menos 4,9 por el tiempo t al cuadrado sería la ecuación para la posición en el caso de la piedra que cae. Y para el sonido que sube, pues llego hasta h, parto de la altura inicial 0 y la velocidad que es 340, la velocidad del sonido, por el tiempo t. Ojo que este tiempo es el tiempo de la piedra y este tiempo de aquí es el tiempo del sonido. Así que nada, tengo 3 bonitas ecuaciones que tengo que resolver. Igualando las alturas h, pues me queda que 4,9 por el tiempo del pozo al cuadrado será igual a 340 por el tiempo del sonido. El tiempo del sonido es el tiempo, es 3 menos el tiempo del pozo, ¿no? Igual a 340 por 3 menos el tiempo del pozo. Y trabajando con esto, llegamos a la ecuación 4,9 por el tiempo del pozo al cuadrado más 340 por el tiempo del pozo y menos 1020, y eso es igual a 0, que es una ecuación de segundo grado que vamos a resolver en un momentito con la calculadora. Bien, es un sistema polinómico, segundo grado, 4,9, 340 y menos 1020. Y me salen aquí pues dos soluciones, como siempre, una que sería que el tiempo de pozo es 2,88 y otra que me sale que el tiempo del pozo es menos 72,27, menos 72,3, qué raro me está quedando esto, un momento, menos 72,3, que obviamente no vale, ¿no? Así que el tiempo del pozo es 2,88, hemos dicho. Bienvenidos al seminario web. Por favor, espere. El seminario comenzará en breve, así que le rogamos que permanezca en línea. Bueno, la formación continua, tiene la culpa. Un seminario web de Arsis. Bueno, estaba diciendo que el tiempo hemos dicho antes que era 2,88 y por lo tanto el tiempo del sonido pues será, la diferencia hasta 3, ¿no? 3 menos 2,88, pues eso será 0,12 segundos. Y de aquí pues podré sacar ya cuánto vale la altura del pozo sustituyendo en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, puedo decir que la altura del pozo es 340 por 0,12 y eso sería pues, 340. El seminario comenzará en breve. 12, Por favor, permanezca en línea. que es 40,8.
40,8 metros. Bueno, pues ya tengo la altura del pozo, 40,8 metros. Si lo hubiera hecho con la otra fórmula, pues habría salido ligeramente distinto por errores de redondeo. Lo comprobamos en un momentito. Hemos dicho que sería 4,9 por 2,88 al cuadrado. Vamos a ver eso cuánto sale. 4,9 por 2,88 al cuadrado. Pues sale 40,64, ¿vale? 40,64 metros. Si hubiésemos tomado más cifras significativas en el tiempo, pues hubieran sido números más parecidos. Así que bueno. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. Pero qué pesado el del seminario, ¿verdad? A ver, un segundito que le voy a cambiar la configuración del altavoz para que no suene. Altavoces, mezclador de volumen, y en el mezclador de volumen silencias la página que te está fastidiando, que debe ser esta de aquí, ¿vale? No creo que vuelva a sonar. Bueno, ya tengo el ejercicio número 4. Así que, pues nada, vamos a hacer el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me dice que tengo un sonido emitido en el aire con una frecuencia, pues nada, la frecuencia en el aire, voy a llamarle F sub A, 440 Hz. Dice, ¿cuál es la longitud de onda en el aire? Pues la longitud de onda en el aire pues será simplemente la velocidad de propagación en el aire, 340 metros por segundo, partido por la frecuencia, que son 440 hercios, que son segundos a la menos 1. Así que se van a ir segundos y me van a quedar metros. 340 dividido por 440, pues son 0,77 metros. Esa sería la longitud de onda de ese sonido en el aire. Bueno, voy a poner una cifra significativa más, que es como da la solución ahí en el libro. Y vamos a ver ahora la otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la frecuencia y la longitud de onda en el agua? Pues la frecuencia en el agua sería la misma, porque la frecuencia no cambia. Y la longitud de onda en el agua, pues esta sí sería diferente, porque si son 1500 metros por segundo la velocidad del sonido en el agua, dividido por los 440 hercios, pues nos va a salir más que antes, ¿no? 1500 dividido por 440 hercios, pues son 3,41 metros, una longitud de onda bastante más larga que anteriormente. Así que hasta aquí el 5. Bueno, ejercicio 6. ¿Cuál es el nombre de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia? Los ultrasonidos. Frecuencia mayor de 20 kHz. 7. Tenemos una serie de figuras que he copiado aquí al lado y me dice que cuál es el sonido más agudo. Recordad que el sonido más agudo pues coincide con el que tenga mayor frecuencia. Entonces, apartado A, ¿cuál es el sonido que tiene más frecuencia? Pues el que hace más oscilaciones en un segundo. Si suponemos que aquí estamos representando longitudes de onda, pues esto sería la longitud de onda del 1, la longitud de onda del 2 sería este de aquí, y la longitud de onda del 3 sería la distancia que hay entre estas dos crestas, que sería lambda 3. Si la velocidad del sonido es constante, 340 metros por segundo, por ejemplo, pues como la velocidad de propagación del sonido es la longitud de onda por la frecuencia, pues aquí lo que vemos es que lambda 1 es igual que lambda 2 y a su vez
esas son más grandes que lambda 3, ¿no? Pues con las frecuencias pasará justo lo contrario, ya que la velocidad del sonido es constante. Si la longitud de onda es mayor, pues la frecuencia tendrá que ser menor. Así que la frecuencia 1 tendrá que ser igual que la frecuencia 2 y tendrá que ser menor que la frecuencia 3. Así que, ¿cuál es el sonido más agudo? El sonido más agudo es el de mayor frecuencia. Y el de mayor frecuencia, pues acabamos de ver que es el sonido de frecuencia 3, es el de la gráfica 3. Vale, así que el de mayor frecuencia, el de la gráfica 3. ¿Cuál es el más grave? B. El más grave es el de menor frecuencia. Menor frecuencia, como la frecuencia 1 y la 2 son iguales, pues igual de graves son el 1 y el 2. Los dos son menos graves que el 3. ¿Cuál es el sonido más bajo? Si entendemos por sonido más bajo el de menor intensidad, recordáis en las ondas que la intensidad y la amplitud estaban relacionados. Aquí vemos que la amplitud de la onda 1 y la de la onda 3 son iguales, mientras que la amplitud de la onda 2 es más pequeña, es decir, A1 es igual que A3 y es menor que A2. Por lo tanto, el más bajo, el que tenga una amplitud menor, pues sería el número 2. Y por fin me pregunta el de menor frecuencia. Pues el de menor frecuencia, apartado D, pues es equivalente a cuál es el sonido más grave, así que el sonido de menor frecuencia vuelve a ser pues el 1 y el 2 por igual, empatados en frecuencias iguales. Bueno, siguiente ejercicio, número 8, una trompeta emite un sonido de 70 decibelios, pues eso sería la sonoridad para una trompeta, ¿no? 70 decibelios. Dice, ¿cuántas trompetas deben sonar juntas para producir una sonoridad de 90 decibelios? Bueno, pues vamos a ver para el caso 2 cuántas trompetas serían. 90 decibelios es el sonido que percibimos de todas juntas. ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular la intensidad en cada caso. La intensidad para una trompeta, pues 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a 70 partido por 10. 10 a la menos 12 por 10 a la 7, pues es 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 sería vatios por metro cuadrado la intensidad de una trompeta. La intensidad número 2 de un número desconocido de trompetas, pues 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a 90 partido por 10. Y esto es 10 a la menos 12 por 10 a la 9, que es 10 a la menos 3 vatios partido por metro cuadrado. ¿Cuánto vale la intensidad 2 partido por la intensidad 1? Pues 10 elevado a menos 3 entre 10 elevado a menos 5 es 100 veces más intensidad. 100 veces más intensidad que la de una trompeta. Pues necesito entonces 100 veces más intensidad que la de una trompeta, pues necesito 100 trompetas, ¿no? Y con esto pues tendríamos resuelto este ejercicio. Bien, el ejercicio siguiente debe estar por la parte de arriba, ahí. Bien, vamos a pasar página y lo hacemos. Bueno, vamos con el ejercicio 9. Dice, desde una distancia de 10 metros, un chico llama a una chica. Así que aquí tenemos al chico y aquí tenemos a la chica. Y
la distancia me dice que son 10 metros, que es una distancia a prueba de coronavirus. Dice que la chica oye la llamada con una sonoridad de 30 decibelios. Y me dice, apartado A, la sonoridad con que la chica percibiría el mismo sonido si se alejase a 100 metros del chico. Bueno, pues si nos vamos más lejos, voy a poner aquí puntos suspensivos y supongamos que ahora la distancia es una distancia de 100 metros, pues, ¿qué es lo que oiría la chica? Bueno, obviamente voy a calcular la intensidad que percibe la chica, ¿verdad? La intensidad sería la intensidad umbral, 10 a la menos 12, por 10 elevado a 30 partido por 10, que es 3, 10 a la menos 12 por 10 a la 3, es 10 elevado a menos 9 vatios por metro cuadrado. Si suponemos que las ondas sonoras que emite el chico son esféricas, pues se irán atenuando con la distancia. ¿Y dónde podemos encontrar esa relación? Pues seguramente que en internet la podamos encontrar, pero lo tenéis en el tema anterior. ¿Cuál es la energía de las ondas y cómo se atenúa con la distancia? Y la fórmula era esta que tenéis aquí. Es decir, la intensidad a los 10 metros partido por la intensidad a los 100 metros será la distancia a 2, es decir, 100 metros al cuadrado partido por la distancia 1, 10 metros al cuadrado. 100 al cuadrado partido por 100. Pues, ¿cuánto vale entonces la intensidad a los 100 metros? Pues valdrá la intensidad a los 10 metros partido por 100. Es decir, 10 elevado a menos 9 partido por 100, 10 elevado a menos 11 vatios partido por metro cuadrado. ¿Y a qué sonoridad se corresponde ese número? Pues la sonoridad beta, aplicando esta otra fórmula, pues será 10 que multiplica al logaritmo decimal de 10 elevado a menos 11 partido por 10 elevado a menos 12. Y esto es 10 por el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es 1, así que 10 por 1, que es 10. 10 decibelios. Y ya tenéis la sonoridad que os pide en el apartado A. Apartado B. ¿A qué distancia debería alejarse del chico para no percibir la llamada? Bueno, pues ahora será I a los 10 metros partido por I a la distancia D igual a la distancia D al cuadrado partido por 10 metros al cuadrado. Para no percibir la llamada, la intensidad a esa distancia D debe ser 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Esa era la intensidad umbral. Si me voy más lejos todavía, pues será más pequeña la intensidad, pero no es necesario irse tan lejos, estoy calculando el límite, ¿no? Basta con poner que esa intensidad es 10 a la menos 12. Así que, ¿qué me queda? La intensidad a los 10 metros, que era 10 elevado a menos 9, partido por 10 elevado a menos 12, esto sería d al cuadrado partido por 100. Y de aquí me queda que d al cuadrado pues es igual. 10 a la menos 9 entre 10 a la menos 12 es 1000, y 1000 por 100 es 100.000, es decir, 10 a la 5. Así que d será la raíz cuadrada de 10 a la 5. ¿Y cuánto vale eso? Pues la raíz cuadrada de 10 a la 5, pues debe ser unos 300 metros, más o menos. Un segundito que lo calculo. Raíz cuadrada de 10 exponente 5. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Algo raro he hecho. Un segundo.
Raíz cuadrada de 10 exponente 5 es 316, ahora sí. 316,22,2 metros. Pues si te vas a esa distancia del chico, ya no tienes que soportar sus impertinencias. Y estás razonablemente segura. Bien, vamos a ver el siguiente. Vamos a resolver el 10. Tengo un sonido de 80 decibelios, beta 80, que llega al oído del niño. Bien, voy a calcular la intensidad de ese sonido, que será la intensidad umbral 10 a la menos 12 multiplicado por 10 elevado a beta 80 partido por 10. Así que, bueno, pues esto sería 10 a la menos 12 por 10 a la 8, y eso es 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. Vatio, recuerda que era julios por segundo. Estos son julios, 10 elevado a menos 4 julios por segundo y por metro cuadrado. Me dice, ¿qué energía llega al oído del niño en cada minuto? Bueno, pues la energía estaba relacionada con la intensidad según esta expresión, ¿no? La intensidad era la energía partido por el tiempo y partido por la superficie. Así que la energía pues será la intensidad por el tiempo y por la superficie. Recordad que era la superficie perpendicular a la dirección de propagación del sonido. Bueno, pues la intensidad es la que hemos calculado antes, 10 a la menos 4 julios por segundo y por metro cuadrado. El tiempo es un segundo, porque me dice intensidad que llega cada segundo, y la superficie es el área de ese círculo de 2,2 por 10 a la menos 3 metros, es decir, por pi por el radio, 2,2 por 10 elevado a menos 3 elevado al cuadrado. Así que, ¿cuánto vale esa energía? Pues lo calculamos en un momentito. Sería pi que multiplica a 1 exponente menos 4 por 2,2 exponente menos 3 elevado al cuadrado. Pues esto sale muy poquito, ¿no? 0,00, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 1,52 por 10 elevado a menos 9 julios, que es la energía que me sale. Ah, perdón, que era cada minuto, no cada segundo. Bueno, pues esto lo tendré que multiplicar por 60, ¿no? Es decir, esto iría multiplicado por 60. Por 60. Y entonces si multiplico esto por 60, pues sería, a ver, 0,336, 9,1 por 10 a la menos 8. Segundo, que lo cambio aquí, 9,1 por 10 elevado a menos 8. Bueno, pues parece que hay un error aquí en la solución, porque pone por 10 a la menos 18, así que, bueno, pues también hay aquí una raro, no sé lo que será eso. Vamos con el siguiente ejercicio, número 11, dice, ¿cuál es la frecuencia fundamental de un tubo sonoro de 9,60 metros? Bueno, pues esa es la longitud del tubo, ¿no? Que está abierto por los dos extremos. Recordad que cuando tengo un tubo abierto por los dos extremos, pues el fundamental es la vibración, la onda que tiene un nodo en medio justo, con lo cual la longitud del tubo es lambda medios. Así que, ¿cuánto vale? Pues lambda medios es la longitud del tubo, que me ha dicho que era 9,60, ¿no? 9,60 metros. Así que la longitud de onda pues será el doble. 0 por 6, 12 por 9, 18 y una 19,20 metros. ¿Y cuál será la frecuencia? La frecuencia fundamental, esta será la longitud de onda fundamental, pues será la velocidad del sonido, 340 metros partido por segundo partido por la longitud de onda.
19,20 metros. Y si hago esas cuentas, pues 340 dividido por 19,20, pues sale 17,71 hercios. Y con esto tendríamos el ejercicio número 11. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 12. Dice, calcula las frecuencias percibidas por un observador en los siguientes casos. Apartado A. Cuando se mueve a 30 metros por segundo el observador hacia un foco que está inmóvil. Aquí tengo un altavoz, por ejemplo, que está quieto, que emite un sonido con una frecuencia de 1000 hercios. Así que la frecuencia que emite el foco son 1000 hercios. Vamos a dejarlo aquí anotado. Y segundo caso, apartado B, si el observador está en reposo, ahora es la persona la que está quieta, y el altavoz pues, va montado en una bici, en un coche, y se mueve hacia el observador a una velocidad de 30 metros por segundo también. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en un ejercicio relacionado con lo que estudiamos en su día sobre efecto Doppler, ¿verdad? Y para estudiar el efecto Doppler, pues teníamos esta fórmula que dice que la frecuencia que percibe el receptor, la frecuencia que percibe la persona que oye, ¿no? Pues es la frecuencia con la que se emite el sonido, en este caso 1000 hercios, por la velocidad del sonido, o de la luz, si estuviésemos hablando de luz, ¿no? Más menos la velocidad del receptor dividido por la velocidad del sonido más menos la velocidad del foco. Así que vamos a aplicar esta expresión y así podremos calcular cuál será la frecuencia que percibiremos. En el primero de los casos, la frecuencia que percibe el receptor será la del foco, 1000 hercios, que multiplica a una fracción. Arriba pondremos 340 y luego pues más menos la velocidad del receptor. En el primer caso el receptor se mueve con una velocidad de 30 metros por segundo y en el segundo el foco se mueve con una velocidad de 0. Bien, aquí me da igual poner más o menos porque me da lo mismo sumar 0 que restar 0, pero ¿qué pongo aquí? Bueno, pues aquí tengo que poner un signo más. Fijaos que la regla la tenéis aquí. Si se acercan, en el numerador un más, en el denominador un menos. ¿Vale? En este caso se está acercando, pues en el numerador va un más. Y al aplicar la fórmula, pues me queda 1000 por 340 más 30, que es 370. Pues vamos a ponerlo. 1000 por 370 dividido por 340. Y eso sale pues 1088,2 hercios. Esa sería la frecuencia que percibiría la persona que está parada. ¿Qué frecuencia percibiría la persona se movía? Ahora vamos a ver qué frecuencia percibe la persona que está parada si es el foco el que se acerca hacia ella. Ahora sería 1000 por 340 más 0 será la velocidad de la persona, está quieta, ¿verdad? Y aquí abajo, pues 340, y ahora tenemos que poner menos 30, porque si se acerca en el denominador va un menos, ¿verdad? Si se alejasen iría un más. Así que la persona, el foco se dirige hacia la persona que lo escucha, es decir, está intentando acercarlo, pues en el denominador va un signo menos. Y esto sería pues 1000 por 340 dividido por 340 menos 30, que es 310. Así que 1000 multiplicado por 340 menos 310, y esto sería pues, perdón, que he puesto aquí un menos en vez de un dividido. Además lo he dicho, creo, vale, sí, ahora sí, son 1096,8 hercios. Fijaos que no sale el mismo valor, 1088,
que aquí en el solucionario lo han puesto como 1090, ¿no? Han redondeado a 3 decimales, 1,09 kHz, y esta de aquí abajo pues la han redondeado a 1,10 kHz, pero hay una ligera diferencia. De todas formas, en los dos casos, a nivel cualitativo, que es lo que se supone que os van a preguntar en selectividad, si os preguntan algo sobre efecto Doppler, en los dos casos se percibe un aumento de frecuencia, es decir, da igual que el que se aleje, que el que se acerque sea el foco o sea la persona que oye el sonido, ¿verdad? En los dos casos se percibe un aumento de frecuencia, o lo que es lo mismo, un sonido más agudo. Y si se alejasen, o bien se alejase la persona, o bien se alejase el foco, pues percibiría un sonido más grave, es decir, un sonido de menor frecuencia. Y eso, pues, ahí me da lo mismo que te acerques o que te alejes. En realidad, lo que percibes cualitativamente siempre lo mismo. Si te acercas, un aumento de frecuencia, un sonido más agudo, o en el caso de que estuviésemos hablando de luz, una luz más azul, que equivale a una luz de mayor frecuencia, y cuando te alejas, cuando se alejan el foco y el observador, se percibe una disminución de la frecuencia, es decir, un sonido más grave, o en el caso de la luz, una luz más rojiza. Bien, pues con esto terminamos el apartado.